Entramos a la meditación de la hora 16, en las horas de la pasión de Jesús, escritas por la sierva de Dios Luisa Picarreta. La hora 16 en la que Jesús se presenta de nuevo ante Pilatos y allí es pospuesto a Barrabás. Pilatos entonces le ordena la flagelación. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Al meditar las horas de la pasión, hemos siempre de tener muy presente que lo más importante en esta meditación no es considerar todo lo que sufrió Jesús externamente. Sí, es bueno, porque eso nos lleva a comprender su inmenso amor para con nosotros. Pero lo más importante es, primero, entrar en su intimidad, lo que Él con su voluntad divina hizo, ofreció, reparó, oró. Lo que internamente vivió Jesús mientras externamente se iban sucediendo los hechos. Y ya considerando su actitud interna, que no es otra cosa que lo que su voluntad humana, unida a la divina, hizo, vamos entonces a reparar con Él, unidos a Él, a hacer con Él todo lo que Él hizo. Y esto es lo que vamos a también hacer ahorita, mientras vamos considerando esta hora de la pasión. Por supuesto, no se escribieron todos los detalles de lo que Jesús vivió en esta hora, pero lo más importante sí, sus oraciones, sus palabras, sus reparaciones. Y a ellas es a las que nos unimos para vivir con Jesús este momento, abrir nuestra alma a sus enseñanzas, de modo que cuando a nosotros nos toque vivir circunstancias semejantes en las que Él nos participa su pasión, sepamos responder como Él, olvidándonos de nosotros mismos y pensando en los demás, en la gloria del Padre, en el bien de las almas. Esto nos ayuda mucho a vivir su gran mandamiento del amor. Empezamos entonces a considerar ese momento en que Él es llevado a Pilatos. Jesús mío, santidad sin igual, ya estás otra vez ante Pilato, quien al verte tan mal reducido y vestido de loco, y viendo que tampoco Herodes te ha condenado, se indigna todavía más en contra de los judíos. Queda convencido de tu inocencia y confirma el no querer condenarte. Sin embargo, deseando darle
alguna satisfacción a los judíos, y como para aplacar el odio, la furia, la rabia y la sed ardiente que tienen de tu sangre, junto con Barrabás te presenta al pueblo. Pero los judíos gritan: no queremos libre a Jesús, sino a Barrabás. Consideremos aquí esta actitud de Pilato. Ha comprobado que Jesús es inocente. No quiere condenarlo porque quiere ser justo. Jesús no merece condena, no tiene motivo para condenarlo. Pero sin embargo, hay algo en él que no lo deja actuar con esa libertad interior. ¿Cuál es? El querer darle satisfacción a los judíos, el querer tener contento a los judíos, el no querer disgustar a los judíos. Y esto es gravísimo en quien tiene autoridad, cuando quiere complacer a todos, cuando le da temor disgustar a alguno con su decisión. Y ahí es donde se presentan las injusticias, porque la autoridad tiene que ser firme ante la verdad. Descubierta la verdad, por ejemplo en este caso de inocencia de Jesús, y también el afán o capricho de los judíos de querer condenarlo sin justificación, ya tenía claridad, la luz de la verdad en sus manos. Le tocaba proceder conforme a ella. Así tuviera que sufrir el enojo de los judíos. Pero él no se sometió a esas consecuencias. Y entonces busca la forma como mitigar eso. Y toma a Barrabás y les pone a escoger entre Jesús y Barrabás, pensando que iban a escoger a Barrabás, que era un criminal. Pero el pueblo, instigado por los judíos, escogen que quieren condenar a Jesús y dejar libre a Barrabás. Es la debilidad de Pilato. Entonces Pilato, ya no sabiendo qué hacer para calmarlos, te condena a la flagelación. Porque piensa que también después de la flagelación ya él puede librar a Jesús de la condena. Jesús mío, mientras los judíos se ocupan de ti para hacerte morir, tú concentrado en ti mismo piensas en darles a todos la vida. Y oigo que dices: Padre Santo, mira a tu hijo vestido de loco. Esto te repara por la locura de tantas criaturas que han caído en el pecado. Esta vestidura blanca sea en tu presencia como la disculpa por tantas almas que se visten con la lúgubre vestidura de la culpa. Oh Padre, mira su odio, la furia, la rabia que tienen contra mí y que casi les hace perder la luz de la razón. Mira la sed que tienen de mi sangre. Por eso yo quiero reparar por todos los odios, las venganzas, las iras, los homicidios y pedir para todos la luz de la razón. ¿Qué ejemplo nos da Jesús de olvido de sí mismo? Él no estaba pensando en lo injusto que era Pilatos. Tampoco pensó en lo ingrato y lo desconsiderado del pueblo judío a quien él les hizo tantos milagros y favores. A un pueblo que él vino a salvar y que busca condenarlo. No pensó en ellos.
Tampoco estaba lleno de furia contra Herodes porque le puso un vestido de loco, no. Esa circunstancia que la voluntad del Padre le hace vivir, como es la burla por estar vestido de loco, Él la toma y la ofrece para reparar al Padre por la locura de tantos que se esclavizan al pecado. Hace de esa situación una voz de disculpa por todos aquellos que se visten con la vestidura del pecado. Se da cuenta de los sentimientos que tienen los judíos, porque sí, tienen sed de su sangre, pero no sed para que esa sangre los redima, no. La sed de sangre es que quieren ver muerto a Jesús. Hay sentimientos de venganza, de odio entre ellos. Y Jesús aprovecha para pedir al Padre por pedir perdón por todos esos sentimientos de odio, de venganza, deseos de homicidio, las iras que hay en tantos corazones. Y pide para todos los que tienen esos sentimientos la luz de la razón. Se olvida totalmente de sí. Y aquí tenemos nosotros que examinarnos. Cuando sufrimos algo, las consecuencias de una mentira, de una calumnia, una injusticia, ¿en quién pensamos? ¿En nosotros? ¿O enseguida lo unimos a Jesús para ofrecerlo al Padre por las mismas intenciones con las que Jesús ofreció eso? Es que esa tiene que ser nuestra actitud. Si realmente queremos vivir unidos a Cristo y que las lecciones de esta pasión de Cristo se vayan haciendo vida en nosotros. Que sea esta una gracia que pidamos a Jesús y que Él nos quiere dar, porque Él nos hace desear cuanto nos quiere dar. Lo que espera es que nos dispongamos. Y eso tiene que ser un ejercicio interior, porque es una actitud de amor la que Jesús quiere de nosotros. Un amor interior, un amor centrado en la gloria del Padre y en el bien de las almas. Todo en mi vida tiene que tener esa dirección, la gloria del Padre y el bien de las almas. Ejemplo, siente que aquellas personas que antes te estimaban, te buscaban, ya no lo hacen. Encuentras en ellas actitudes de rechazo o de desprecio o de indiferencia. Para vivir esto, no es pensar que le habrá hecho si yo no le he hecho nada, pero ¿por qué se porta así? No. Padre, tú tan bueno eres, tan despreciado, tan ignorado, tan olvidado, que este olvido de mí se convierta en un recuerdo para ti. Que se recuerden de ti, que se olviden de mí para recordarse de ti. Que me desprecien a mí para amarte a ti. Unirlo a Jesús para vivir las mismas intenciones de Jesús. Cualquiera sea la situación que tengamos que vivir. Porque entonces así nos haremos verdaderos corredentores con Cristo y podremos vivir una verdadera vida cristiana. ¿Quién es un cristiano? Un hombre de Cristo, un seguidor de Cristo.
Continúa Jesús: Padre mío, mírame de nuevo. ¿Puede haber insulto mayor? Me han pospuesto al criminal más grande. Quiero por eso repararte por todas las posposiciones que se hacen. Ah, todo el mundo está lleno de posposiciones. Hay quien nos pospone a un vil interés, otro al honor, otros a la vanidad, a los placeres, a los apegos, a las dignidades, a las comilonas y embriagueces, y hasta al mismo pecado. Y por unanimidad toda la criatura nos posponen hasta por cualquier tontería. Yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás para reparar por las posposiciones que hacen las criaturas. Ahí está nuestra actitud. Porque Dios es pospuesto. Hoy se prefiere un paseo que una misa. Hoy se prefiere una amistad antes que estar de parte de Dios. En este tiempo, por ejemplo, de tanta confusión, de tanta mentira, de tanta, dijéramos, herejía, a veces nos quedamos callados o sencillamente oímos, pero no decimos nada para no disgustar a esa persona, porque es el jefe, porque es el yerno, para no tener problemas con él, y posponemos la verdad por la amistad, posponemos la verdad por un trabajo, por conservar un trabajo, por conservar una amistad. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando con su ejemplo? Estar dispuestos a ser pospuestos. ¿Pospuestos a qué? Que prefieran a otros antes que a ti. Que busquen más la amistad de los otros que la tuya, porque como tú estás en la verdad de Dios resultas aburridor. Eso puede pasar. Entonces prefieren a aquellos con los que pueden estar más libres, que les permiten más cosas. Pero como tú no comulgas con el pecado, ni comulgas con la mentira, ni comulgas con lo que no es de Dios, pues te van a posponer. Van a preferir a otros antes que a ti. Estamos dispuestos a ser pospuestos para reparar las posposiciones que las criaturas hacen a Jesús o a la Virgen o a Dios. Por eso las horas de la pasión son un espejo en las que mirándonos aprenderemos a copiar los modos de Jesús. Los soldados te conducen hacia una columna, porque después que ya el pueblo elige a Barrabás y que Pilatos da la orden de que suelten a Barrabás, entonces ¿qué le queda? Mandar a Jesús a la flagelación, porque él piensa que flagelándolo y luego mostrándoselo al pueblo así flagelado, ya el pueblo se va a compadecer. Entonces él también, como un medio de poder evitarle la condena a Jesús, lo manda a flagelar. Los soldados entonces, ante la orden de Pilato, pues lo llevan a una columna para allí atarlo y flagelarlo. Purísimo Jesús mío, ya estás junto a la columna. Los soldados te desatan despiadadamente para poder atarte a la columna. Pero no es suficiente. Te despojan de tus vestiduras para así poder hacer cruel carnicería de tu santísimo cuerpo. Amor mío, vida mía,
Me siento desfallecer por el dolor al verte desnudo. Tú tiemblas de pies a cabeza. Tu santísimo rostro se tiñe de virginal pudor. Y es tan grande tu confusión y tu agotamiento que no pudiendo seguir estando de pie, estás a punto de desplomarte a los pies de la columna. Pero los soldados te sostienen, no dejan que te caigas, pero no para ayudarte, sino para poder atarte, o sea, para tener facilidad en su trabajo. ¿Y qué hace Jesús cuando es desnudado? ¿Cómo ofrece esa vergüenza que experimenta de verse desnudo ante un pueblo tan numeroso? Ya Él nos lo va a decir. ¿Qué hizo interiormente? Aprendamos de Él. Desnudado Jesús mío, deja que me desahogue, de lo contrario no podré seguir viéndote sufrir tanto. ¿Cómo? Tú que vistes a todas las cosas creadas, al sol lo vistes de luz, al cielo con las estrellas, a las plantas con las hojas, a los pájaros los vistes con las plumas, y tú, desnudo, qué osadía tan grande. Pero mi amantísimo Jesús, con la luz que irradia de sus ojos, me dice: calla, hijo mío, era necesario que yo fuera desnudado. Cada acto que se da en la vida de Jesús, cada pena que le llega, cada circunstancia que le toca vivir, Él enseguida la toma como proporcionado por la voluntad del Padre, que le entrega en cada momento lo que Él tiene que sufrir en favor nuestro. Y por eso lo dice así: era necesario que yo fuera desnudado, para reparar por tantos que se despojan de todo pudor, de todo candor e inocencia, que se desnudan de todo bien y virtud, de mi gracia, y se visten de toda brutalidad, viviendo a la manera de las bestias. En mi virginal confusión quise reparar por tantas deshonestidades, deleites y placeres bestiales. Por eso sigue con atención a todo lo que hago, ora y repara junto conmigo y cálmate. ¿Cuántas modas indecentes hoy que podemos decir que en vez de vestirse se desnudan? Porque así está la moda de la mujer hoy. En vez de vestirse se desnuda. Van contra el pudor. ¿Cuántos niños les hacen perder el candor y la inocencia ahora con esa educación sexual tan abierta, tan exagerada, donde ya los incitan desde muy temprana edad a los deleites del cuerpo, a las relaciones, a los placeres pecaminosos que les hacen perder su inocencia y su candor, o el mero hecho de verlos ver programas de televisión que les muestran cosas que ellos no tienen por qué ver o saber. Y así los van desnudando sus almas de virtud, de inocencia, de pureza, de gracia. Igual la juventud, las canciones, las modas, las películas, todo los lleva a la impureza, a tener el Dios sexo,
o el placer del cuerpo y lo lleva a vivir a manera de las bestias, porque para ellos no existe otra cosa que el placer. Y un placer muchas veces sin la luz de la razón. Como dice Jesús, a la manera de las bestias y aún por debajo de las bestias. Porque las bestias están reguladas, el hombre no. Y Jesús, en medio de su confusión, repara por todo eso, por las deshonestidades, por los deleites, por los placeres. Y nos invita a orar y reparar junto con Él. Si vamos por la calle y vemos modas inmodestas o comportamientos deshonestos, ¿qué hacemos? ¿Criticamos a esa persona o como Jesús reparamos? ¿Nos unimos a Él para reparar? Jesús, desnudado amor mío, mientras te encuentras bajo esa tempestad de golpes, me abrazo a tus pies para poder tomar parte en tus penas y quedar cubierto totalmente con tu preciosísima sangre. Y aquí es donde debemos aprovechar esa sed de la sangre de Jesús. Cada herida que recibes es una herida para mi corazón. A mayor razón que poniendo atención en mis oídos, percibo tus gemidos, pero estos no son escuchados, porque la tempestad de los golpes ensordece el aire a tu alrededor y en esos gemidos dices, todo aquel que me ama, venga a aprender el heroísmo del verdadero amor. Ahí está su amor, sometiendo su cuerpo a que se lo destrocen por amor nuestro. Venga a apagar en mi sangre la sed de sus pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantas vanidades y placeres, de tanta sensualidad. En mi sangre hallarán el remedio para todos sus males. Importante esta enseñanza de Jesús. ¿Qué valor tiene su sangre? En mi sangre hallarán el remedio para todos sus males, todos. Y qué pesar que esa sangre de Jesús es tan desperdiciada. No acudimos a ella, no la tomamos, no nos bañamos con ella. No cubrimos con su sangre a otras personas que necesitan ese remedio para sus males. Obstinados en el pecado, llevando una vida de incredulidad, hay que aprovechar la sangre de Jesús para llevarla a todos, para bañarlos a todos con ella, para que ella sea el alivio de los moribundos que en este momento, por ejemplo, no tienen la oportunidad de los últimos sacramentos por el confinamiento en que nos encontramos. ¿Cómo no llevar la sangre de Jesús a tantas almas que la necesitan? Ese es nuestro oficio. Sanar tantas almas con el remedio más eficaz, la sangre de Jesús. Y tus gemidos siguen diciendo, mírame, oh Padre, bajo esta tempestad de golpes, todo llagado, pero no basta. Quiero formar en mi cuerpo tantas llagas que en el cielo de mi humanidad sean suficientes moradas para todas las almas, de modo que forme en mí mismo su salvación.
tantas llagas, quiere tener tantas llagas por cuantas almas hay, para formar en su cuerpo tantas moradas, en sus llagas, tantas moradas para la humanidad. Dios mío, qué generosidad, qué amor. Y quiere escondernos en esas llagas para luego llevarnos al cielo de su divinidad. Sus llagas son redención, son curación de nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestros males. Y ya curados, pasarnos a vivir en el cielo de su divinidad. O sea, la vida divina, la santidad divina. Porque ese es el fin, no que nos quedemos en la redención. El fin de Jesús no es que salgamos de la vida de pecado. Sí, hay que salir de la vida de pecado mortal y venial, pero para entrar a esa santidad divina, a la vida de cielo aquí en la tierra. Padre mío, cada golpe de flagelo repare ante ti, uno por uno, cada clase de pecado. Imagínense reparar por cada clase de pecado. ¿Cuántos golpes tenía que recibir? Si por cada golpe iba a reparar un pecado. Y que al golpearme a mí sea una excusa para quienes cometen esos pecados. Que estos golpes hieran los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor, hasta que las obliguen a rendirse a mí. ¡Qué amor! Para Jesús no había otro pensamiento, ni había otro sentimiento, ni había otra intención en sus actos. La gloria del Padre y el bien de sus hermanos, de las almas. Y estaba dispuesto a sufrir lo que fuera, con tal de alcanzar para nosotros la salvación. Y eso quiere que contemplando su cuerpo llagado, los golpes que recibió, a todo lo que el Padre lo sometió, que aprendamos a leer este lenguaje del amor heroico. ¿A qué precio Jesús compró nuestra salvación? Y qué dolor que ese precio que ha pagado se pierda en tantas vidas, porque cuando un alma se condena, ¿qué pasa? Todo lo que Jesús sufrió y vivió por ella queda en el vacío. Ese fue el mayor dolor de Jesús, la condenación de las almas. No haber aprovechado todo lo que Jesús hizo y vivió y sufrió por ella. Y mientras dices esto, es tan grande tu amor que parece que incitas a los verdugos a que te azoten todavía más. Destrozado Jesús mío, tu amor me aplasta, me hace enloquecer. Aunque tu amor todavía no está cansado, los verdugos ya no tienen fuerzas y no pueden proseguir tan dolorosa carnicería. Te cortan las cuerdas y tú, casi muerto, caes en tu propia sangre. Y al ver los pedazos de tus carnes por tierra, sientes que te mueres por el dolor. Viendo en esas carnes separadas de ti a las almas condenadas. Y es tan intenso tu dolor que estás agonizando en tu propia sangre. El dolor de las almas condenadas. Ese también tiene que ser nuestro dolor. ¿Y qué no hacer para evitar que las almas se condenen?
Esto tiene que movernos a disponernos a cualquier sacrificio, a cualquier humillación, a sufrir cualquier desprecio, lo que sea, con tal de que las almas se salven, con tal de impedir que las almas vayan al infierno. Si ese fue el precio que Jesús pagó, ¿cómo no ofrecernos nosotros a pagar con Él el mismo precio? Nunca nos va a poner Él en las condiciones en que Él vivió, jamás. Pero sí quiere que le colaboremos. Vamos a entrarnos en las reflexiones y prácticas que la sierva de Dios Luisa Picarreta nos sugiere en esta hora. Jesús es despojado de sus vestiduras y flagelado cruelmente. ¿Y nosotros nos hemos despojado ya de todo? Jesús está atado a la columna y nosotros dejamos que el amor nos ate. Jesús está atado a la columna mientras que nosotros con nuestros pecados y apegos, muchas veces a las cosas más indiferentes o hasta buenas en sí mismas, agregamos más cuerdas, no estando satisfechos con la que los judíos lo han atado. Sabemos que nuestros apegos se convierten en cuerdas que atan a Jesús. Lo atan en nuestra vida, porque no le damos movilidad para que Él en nosotros actúe como Rey. Jesús, en tanto, con su mirada piadosa nos llama para que le desatemos. ¿No vemos también en su mirada como un reproche hacia nosotros, habiendo contribuido también nosotros a atarlo con nuestros apegos? Para poder darle alivio a Jesús, debemos quitarnos primero de encima las cadenas que nos atan, para así poderles quitar sus cadenas a las demás criaturas. Estas pequeñas cadenas nuestras muchas veces no son más que pequeños apegos a nuestra voluntad, a nuestro amor propio un poco resentido y a nuestras pequeñas vanidades, las cuales entretejiéndose unas con otras atan dolorosamente a Jesús. Pequeñas vanidades. El mero hecho de estar pensando en nosotros, cómo me veo, cómo me ven. Es verdad que necesitamos mantener una apariencia de aseo y de orden por respeto a los demás, claro, pero sin que eso sea el centro de nuestra atención, nuestra presentación personal. Todo lo que es apego debemos quitarlo de nosotros. Algunas veces Jesús, colmado de amor por nuestra pobre alma, quiere Él mismo quitarnos estas cadenas para que no lo volvamos a atar. Y cuando nos lamentamos porque no queremos que Jesús nos ate, lo obligamos casi contristado a retirarse de nosotros. Él quiere tenernos junto a Él, quiere tenernos inseparable de Él y va proporcionando las circunstancias, pero a veces no lo dejamos actuar por no querer comprometernos, por no querer sacrificarnos. Jesús, despedazado mientras está sufriendo, repara todos los pecados contra la modestia. Y nosotros somos puros de mente en nuestras miradas, palabras y afectos, de modo que no le damos más golpes a su inocente cuerpo. Estamos siempre atados a Jesús de tal manera que nos encontramos listos para defenderlo cuando las criaturas lo golpean con sus ofensas. Encadenado Jesús mío, que tus cadenas sean también las mías, de modo que yo pueda sentirte siempre en mí y tú siempre puedas sentirme en ti. ¿Cuándo se puede dar esto que leímos aquí en el último párrafo? Cuando yo no tengo otro pensamiento sino Jesús. Estamos viendo el noticiero. Vemos cualquier noticia. Un homicidio, una revuelta, una injusticia.
¿En qué pensamos? ¿En el que cometió la injusticia? ¿En el que sufrió la injusticia? ¿O en Jesús, que está siendo ofendido en ese momento? ¿Y cómo no unirnos a Jesús para ofrecer con Él lo que Él ofreció cuando vivió la injusticia? Cuando reparó por los oprimidos, por los que sufren injusticia. Ya para nosotros no debe haber otro pensamiento sino la pasión de Cristo, que se reproduce constantemente. Vamos a leer ahorita algunos apartes de volúmenes que nos ayudan a profundizar este momento de la flagelación de Jesús. En el volumen 16 de enero 14 de 1924, Jesús nos dice por qué quiso ser desnudado. Él dice: antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado, para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad, o sea, el pecado original. Es lo primero que repara. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre, no por él, sino por la desnudez del hombre, y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez, para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel, para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Desnudez de su voluntad, desnudez de la vida de la gracia por el pecado. Derramé tanta sangre en este misterio que en ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre con un segundo vestido, vestido de sangre para cubrirlo de nuevo y así calentarlo y lavarlo, para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. Ese es el precio de su sangre, vestirnos con la vestidura real de su voluntad. Para eso quiso derramar tanta sangre. Ese es el precio de su sangre, el reinado de su voluntad en nosotros. En el volumen 1 dice: cuando la voluntad de mi Padre quiso hacerme sufrir públicamente, porque recuerden que Él sufrió desde que fue concebido, pero fueron sufrimientos privados. Solo la Virgen sabía lo que Él sufría. Pero cuando ya empieza su vida pública, empieza sus sufrimientos públicos. Dice: me enfrenté prontamente a toda clase de desprecios, de oprobios, de confusiones, incluso hasta haber sido despojado de mis vestiduras, y así desnudo estuve ante una muchedumbre de gente. ¿Puedes imaginarte una confusión mayor que esta? Yo sentía vivamente en mi naturaleza esta especie de confusión, pero mi mirada estaba fija en la voluntad de mi Padre. Importante lección. Mi mirada estaba fija en la voluntad de mi Padre. Esa pena y sufrimiento la ofrecía en reparación de las tantas ofensas que los hombres hacen, cometiendo las más abominables acciones en presencia del cielo y de la tierra, sin la más mínima vergüenza. Es más, se cometen con los ojos abiertos, haciendo alarde y ostentación como si hubieran hecho algo grandioso. Ya imaginémonos todas esas manifestaciones que hacen las mujeres en pro de la liberación femenina o los grupos del LGTB que públicamente, dijéramos, desafían a Dios.
Y a pesar de todo esto le decía a mi Padre: Padre Santo, acepta mi confusión y mis oprobios en reparación de tantas ofensas que tantos cometen descaradamente y sin recato, ofendiéndote públicamente, escandalizando gravemente a los pequeños niños. Perdónalos y dales, por tanto, luces supremas, para que puedan ver la fealdad del pecado y para que, convirtiéndose, vuelvan al camino de la virtud. Estos son los sentimientos del corazón de Cristo ante el pecado, ante la ofensa, ante la burla, ante el desprecio. En el volumen 8 de septiembre 6 de 1908 nos enseña Jesús: Hija mía, quise que mi carne fuera esparcida en pedazos. Nada le sucedió a Jesús que él no diera un sí. O sea, nada se hizo contra su voluntad. La voluntad del Padre determinaba algo y Jesús lo aceptaba. Él nunca miró a los judíos ni los soldados. Encontró en cada acto la voluntad del Padre y así lo recibió. Por eso dice: quise que mi carne fuera esparcida en pedazos, porque así lo quiso el Padre. Mi sangre vertida por toda mi humanidad, para reunir a toda la humanidad dispersa. Los pedazos de su carne arrancados y esparcidos en el suelo representaban la humanidad dispersa en tantas religiones, en tantos pecados, porque Él es el cuerpo místico. Pero ¿cuántos miembros de ese cuerpo de místico están separados de su cuerpo? Por el pecado, por la apostasía, por la herejía, por la incredulidad. Y Él entiende que sus carnes despedazadas representan a esas almas. Con haber hecho todo lo que de mí mi humanidad fue arrancado, carne, sangre, cabellos, quedara disperso, en la resurrección nada quedará disperso, sino todo reunido de nuevo en mi humanidad. Con esto yo reincorporaba a todas las criaturas en mí. Así que después de esto, quien de mí queda separado, es por su obstinada voluntad que de mí se arranca para ir a perderse. Importantísimo. En Jesús está la salvación de todos. En su cuerpo místico nos metió a todos, para que todos recibiéramos los beneficios de su vida, pasión, muerte y resurrección. Pero respeta la libertad. Quien se separa voluntariamente y permanece separado voluntariamente, y por más que Jesús lo atrae, no viene a Él, se pierde por su obstinada voluntad. Porque el catecismo nos dice que Dios no cesa de atraer a los hombres hacia Él. Es su trabajo constante llamar a las almas a que estén vinculadas a Él. El que no acata su llamado, el que no aprovecha las gracias que Él le manda, por una obstinada voluntad, mantiene separado de Jesús y por supuesto que se perderá. Dolorosamente tendrá que irse al infierno. Dolor grande que vivió Jesús. En el volumen 14 de febrero 9 de 1922. Querida hija mía, mírame bien para que conozcas a fondo mis penas.
Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. El pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia. Y yo, para dársela nuevamente, me hice despojar de mis vestidos. El pecado lo deforma, y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea y da asco y horror. Si entendiéramos cómo nos vemos ante Dios cuando estamos en pecado, deformes, que producimos asco y horror a todo el cielo. Yo era el más bello de los hombres, y para darle de nuevo la belleza al hombre, puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea. Mírame cómo estoy horrible. Me hice quitar la piel y la carne por los azotes y quedé irreconocible. Recordemos lo que dice el profeta Isaías, que la gente volvía la cara para no mirarlo. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas, que corroen las partes más íntimas, consumen los humores vitales, así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado, atención a esto, todo lo que el hombre hace en estado de pecado son obras muertas, esqueléticas, porque el pecado mortal mata la vida de Dios en el alma. El pecado le arranca la nobleza de su origen, la luz de su razón y se vuelve ciego. Y yo, para llenar la profundidad de sus llagas, me hice arrancar a pedazos la carne. Me reduje todo a una sola llaga. Y con derramar a ríos mi sangre, hice correr los humores vitales en su alma, para darle nuevamente la vida. Si no tuviera en mí la fuente de la vida de mi divinidad, yo habría muerto desde el principio de mi pasión. Porque a cada pena que me daba mi humanidad moría, pero ella me restituía la vida. Ahora mis penas, mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos están siempre en acto de dar vida al hombre. Pero el hombre rechaza mi sangre para no recibir la vida. Pisotea mis carnes para quedar llagado. Oh, cómo siento el peso de la ingratitud. ¡Qué dolor! Que este sea también nuestro dolor. En el volumen 15 de diciembre 1 de 1922, dice Jesús: Hija mía, yo sufrí todo en mi voluntad, y a medida que sufría mis penas, ellas abrían tantos caminos en mi voluntad para llegar a cada criatura. Importante esto que voy a leer. Si no hubiera sufrido en mi voluntad, que envuelve todo, mis penas no habrían llegado hasta ti, ni hasta todos y cada uno habrían quedado con mi humanidad. Por eso es importante hacerlo todo en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es inmensa. Y lo que hacemos en la voluntad de Dios, como es un acto de Jesús, llega a todos. Pero si actuamos solo con nuestra voluntad, apenas se podrán beneficiar unos pocos. Es más, con haberla sufrido en mi voluntad, no solo habrían tantos caminos para ir a todas las criaturas, sino que habrían también tantos otros para hacerlas entrar a ellas hasta mí y unirse con esas penas y darme cada una de las penas que con sus ofensas me debían dar en todo el curso de los siglos. Mientras yo estaba bajo la tempestad de los golpes, mi voluntad me traía a cada una de las criaturas a golpearme. Esto es importante entenderlo. Entender que todos participamos de los golpes que sufrió Jesús, de las penas. Con nuestros pecados proporcionamos esas penas a Jesús, y eso Él aquí nos lo enseña. Yo estaba bajo la tempestad de los golpes. Mi voluntad me traía a cada una de las criaturas a golpearme.
Así que no fueron solo aquellos los que me flagelaron, no fueron solo los judíos, sino las criaturas de todos los tiempos, que habrían con sus ofensas concurrido a la bárbara flagelación. Y así en todas las demás penas, mi voluntad me traía a todos, ninguno faltaba a la llamada. Y aquí tiene que surgir en nosotros ese dolor y el deseo de no volver más a ofender a Jesús, porque ofenderlo es reproducir nuevamente los sufrimientos de su pasión. Y volumen 17 de julio 1 de 1924. Miren cómo oraba Jesús. Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. El valor de su sangre. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de no que le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca, y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos, y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circula en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Sellar todo nuestro ser con su sangre. Y por último, en este volumen 3 de junio 18 de 1900 nos dice Jesús: Hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo. Tanto que mi humanidad, unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables. Porque no solo satisfice a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada quien el modo de amarse. Y esto es importante, la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. Es una obligación. Yo no puedo ser indiferente al criminal que le metieron cadena perpetua porque es un violador. Me debe doler su alma y devorar por su salvación. Tampoco el que le hizo el mayor mal a mi prójimo o a mi familiar. Dios lo ama y quiere su salvación, igual la debo querer yo. La obligación que todos tenemos de poner atención a la salvación de los demás, cualquiera que sea. No de los que me son queridos, no solo de los que yo conozco, de toda la humanidad. Es importante. De verdad que es mucho lo que hay que para profundizar en esta hora de la flagelación de Jesús. Valoremos su sangre, sus llagas, no dejemos que sean desperdiciadas en tantas almas. Trabajemos por la salvación de las almas, que trabajando por la salvación de las almas, damos consuelo a Jesús y gloria al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en tu voluntad siempre. Fiat.